Bueno, gente, como verán, están entrando en calor. Ya en un ratito están en partido. Quedan 2 minutos 43 para que empiece el partido. Ahí está la gente de Chicago entrando en calor. Ahí está la gente de Pinocho. Ahí los jugadores van al vestuario a ponerse la remera. Por Chicago, los concentrados del día de hoy son, o los citados, como quieran llamarlo, el 13 Botinelli, el 7 Chaponi, el 8 Medina, el 10 Meauro, el 11 Borruto, el 14 Bloch, el 15 Sequeira, el 17 Carbone, el 19 Nardocine, el 20 Ángelos, el 21 Discala, el 22 Martín, el 24 Rosales y el 25 Ponce. Por el lado de Pinocho, con el 1 Bazán, con el 3 Germano, con el 4 Bauticaso, con el 5 Diego de Fiore, con el 6 Agustín Celano, con el 8 Tomás Galloso, con el 9 Santi Amaya, con el 11 Pablo Pinto, con el 12 Quevedo, con el 14 Ramiro Martín, con el 16 Matías Granda, con el 18 Matías Sontela, con el 21 Mati Greco y con el 20 Mati Greco y con el 21 Thiago Argarañaz. Así que no me pegues ahí. Le mandamos un saludo a la gente de Chicago y a la de Pinocho por dejarnos transmitir. Los chicos de Pinocho nos pidieron que vengamos, los chicos de Chicago igual. Así que por eso estamos acá. Como saben, vamos de cancha en cancha. Hoy nos toca acá, otro día nos toca en otro lado, no nos quedamos fijos en ningún lado. Seguramente estemos haciendo Secla Chicago dentro de 3 o 4 fechas, porque siempre vamos a Secla. Cuando juega de local, vamos seguido. Y algún que otro partido de visitante de Pinocho podremos llegar a hacer. Para los que no nos conocen, nosotros no relatamos el partido, vamos charlando, podemos llegar a comentar, ustedes mandan un saludo, nosotros lo leemos, así transmitimos nosotros, lo importante es lo que se ve, no lo que se dice. Si les molesta lo que se dice, porque les molesta que hablamos mucho, bajan el volumen, ponen música y ven el partido. La gente de la B ya está acostumbrada, la de la C también. Ahí Juan Alejo dice, dale Chicago papá. Pero bueno, así que ya les decimos cómo transmitimos nosotros. Ahí vinieron los árbitros. Están los dos planteles en el vestuario. Vamos Pinocho, dice Benicio. Lo único que le pedimos a la gente que está del otro lado
no se empiecen, primero que no se empiecen a pelear por el chat. Es al Pepe. Segundo, acá Analía Agostino dice vamos Chicago. Y lo que le pedimos siempre, venimos de buena onda, ad honorem. Necesitamos que nos pongan me gusta y que se suscriban al canal. Y si después pueden y se suscriben al Emperador 23 al Instagram, es un golazo, a nosotros nos ayuda. Ahí vas a poder ver tabla de posiciones, fixtura y todas esas cosas. Podés ver los resúmenes de los goles, de todos los partidos que se transmiten. Si te sirve, te suscribís. Pero bueno, si se pueden suscribir al canal es un golazo. Y Manchu me dice, ¿cómo anda, Emperador? Espectacular. ¿Cómo va el partido? Dice Miche, todavía no empezó. 0-0. La gente de Pinocho está con negro y verde. Bastante público en la cancha, va llegando de a poco. No juega Edu Villalba, no. Por lo menos en la lista que nos dieron a nosotros no juega. Juan nos dice, haciendo el aguante a Chicago del pabellón 8. Bien, pero ¿desde cuál? Hay mucho pabellón 8. ¿De ahí de Devoto? Mati Bonino juega. Me parece que no. No juega. De Devoto. Ahí está. A ustedes, Nico González, gracias a ustedes por estar. Vinimos por pedido de los pibes y ahí sale justo Chicago. Atrás está la gente de Pinocho. Buen marco de público, como se ve. Ahí tenés toda la tribuna llena. De este lado igual. Atrás del arco la gente de Pinocho. Vamos a tener un buen partido, gente. Ya tenemos 134 personas. Gastón está lesionado, Fumanelli, sí señor. Ya empieza el partido, tenemos un partidazo acá. Pinocho. No hay problema, salí tranquilo y después volvé. En estos momentos el único partido de la que se está jugando es Independiente Barracas, que gana Barracas 3-2. En estos momentos Pinocho está octavo con 37 puntos y Nueva Chicago está séptimo con 39. Hay que decir que Boca, Chicago, Pinocho, Kimberley, Atlanta y Newbery hay una diferencia de 4 puntos. De 4 puntos. Y son 6 equipos para 3 lugares. Así que están peleando por ese lugarcito en el playoff. Chicago tiene 2 partidos menos, Boca también. Pero bueno, está todo ahí muy apretadito. Entre 4 puntitos. Chicago la fecha que viene visita América. Mientras que Pinocho recibe a un duro Hebraica. Pinocho viene de ganarle 5-4 a Secla. Y Nueva Chicago viene de perder 4-3 con Atlanta. Vale recordar que Pinocho en 3 semanas jugó con Banfield con Barracas y perdió partido atrasado de la fecha. Recordamos para que los que recién se conectan, no relatamos el partido, gente.
Solo lo mostramos, charlamos, mandamos algún saludo. No mucho más que eso. Cualquier duda que tengan la escriben. Tienen un saludo, lo leemos. No mucho más que eso. Lo único que le pedimos, como siempre, que nos den me gusta y que se suscriban al canal. La formación de Chicago, te digo los que están citados: Bottinelli, Zamponi, Medina, Meauro, Borruto, Bloch, Sequeira, Carbone, Nardacine, Ángelos, Di Scala, Martín, Rosales y Ponce. Por el lado de Pinocho, Bazán, Lejano, Bauti, Casco, Diego De Fiori, Agustín Celano, Tomás Galloso, Santiago Amaya, Pablo Pinto Quevedo, Ramiro Martín, Matías Granda, Mateo Soncilla, Emiliano Greco y Thiago Argarañaz. Y empieza el partido, gente, Gracias por la buena onda de todos. Repetimos que estamos acá a pedido de los pibes de Pinocho y a los pibes de Chicago, para que lo puedan ver los amigos y la familia. Empezó el partido, primera falta en contra de Pinocho, Acá en la cabina de transmisión tenemos un lujo, una visita de lujo a Severino, que vino a ver el partido, ¡Epa! Tanta apuesta y bueno. Gracias, Portela. Hacemos lo que podemos. No somos buenos en esto, pero le metemos onda, gente. Tratamos de que se vea lo mejor posible. No somos profesionales, Yo sé que la gente de Chicago está acostumbrada al Rubén, que es crack, el mejor de todos en esto. Ojalá que vuelva pronto, porque es un amigo. Pero bueno. Hacemos lo que se pueda. Fija la apuesta, me dice. Bueno, ya saben, el que quiera apostar. Hoy pagaba mucho Barraca, gente. Pagaba mucho Barraca con Independiente. Era lindo partido para apostar. A Barraca le faltaban 2 jugadores que se fueron a la selección. Pero Independiente no lo tenía a Leo Alderete, que es mitad equipo. Estaba para apostar para Barracas. Veremos cómo termina ese partido, Iba ganando Barracas 3-2. Si querés conocer las tablas de resultados, el fixture, el minuto a minuto de cómo van todos los partidos, todas las categorías, entrá a segundopalo.com.ar y ahí tenés todo, tenés todo. Este partido 6,5, dice, bueno. ...0-0, recién empezó. Y hay gol. Gol de Chicago. Carbone. Cuando van 18-05, se pone 1-0 Chicago. Partido a cancha llena, Linda noche para ver futsal. Gracias a la gente de Chicago
a la gente de Pinocho por dejarnos transmitir el partido. Gracias a ustedes podemos llegar a su casa. Gracias a ustedes por estar. Se agradece mucho. Lateral para Pinocho. Cambia el cuarteto Chicago. Entra Gavito, entra Meauro. Uno a 0 el partido. Gol del 17. Quedan 16:40. Gana Nueva Chicago. Uno a 0 gana Nueva Chicago. Gol de Carbone, el número 17. A los 30 segundos de partido. De nada, Tobias. Ya la semana que viene le vamos a poner tanteador. Gavito, ¿no? Argentina le ganó 2 a 0 a Uruguay. Gracias, Felipe. Ahora te averiguo. Repetime la pregunta cuando la pelota se vaya o se pare el partido. Le mandamos un saludo al Turco de Maipú y a Lili, que se está mejorando. Saludo grande a la gente de Almafuerte. ¿Cómo andás, Andrés? Ganó tu hijo, bien los Bonari, ¿eh? Ya te digo, ya te voy a decir, 2 a 0 el partido. 2 a 0. Nueva Chicago. ¿De qué equipo me hablas? ¿De Chicago o de Pinocho? Yo no lo relato nunca. La 24 tiene Rosales en Nueva Chicago. 24. 24, Juan. De nada, Juancito. Yo no conozco los números de los jugadores. Algunos los conozco, a otros no. Sepan entenderlo. Nos pidieron venir y vinimos, nada más. No conocemos los nombres de los jugadores. Los conocemos de vista, tenemos hablado, pero no a todos. Por eso no lo relatamos. Pero bueno, con tiempo nos fijamos en tenemos la planillita.
En estos momentos quedan 14:51 y el partido va 2-0. 2-0 Chicago, gana el local. Goles del 17, Carbone. Y de Medina, Gavito. Chicago, 2-0, si no sería 0-2. De nada, Mariano. Sí, el número 7, el Sasha. Jugó en el primer cuarteto. Saque de arco para Chicago. 341 personas, y 39 me gusta. Ahí está mi amigo Severino. Que se mejore, Sandrito. Disfruta del partido, Sandro. Como le dijimos al principio, no juega Edu. Hoy no juega Villalba en Pinocho. Como dijimos al principio, gente, venimos de Onda por los Pibes. Lo único que le pedimos es un me gusta. Lo único que pedimos es me gusta. Que se suscriban al canal, que es apretar un botoncito nomás. Ustedes apretan un botoncito, por ahí transmitimos 5 o 6 partidos por semana, se van a divertir. Es gratis. Se suscriben, dan me gusta. Si pueden, nos siguen al Instagram y ya con eso somos felices. ¿Viste lo que es la árbitra? Vamos, Chicago, dice Mauro. Aguante Chicago, dice Scao. Vamos Chicago, dice Mati. Mati Bonino no juega. Aguante Pinocho, dice Gaspar. Matadé, dice Matías. Kevin Caballero me dice, ¿transmitís varios partidos de varios equipos? Claro. Transmitimos todos los equipos, gente. Ayer estuvimos en Rosario, haciendo una tercera nomás, así que imagínense. La semana pasada hicimos Boca Kimberley, venimos a hacer Barracas Hebraica, hicimos Franja de Oro, hacemos muchos equipos, 6 partidos por semana. Pinocho está jugando con los pibes, dice, ¿Edu juega? No, no juega. No es que vamos a hacer a Chicago siempre, no señor, no hacemos la campaña de Chicago. Pero dentro de 2 semanas, cuando juegue con Secla, lo vamos a hacer. Estuvimos en La Niata, vinimos de Rosario, nos fuimos a La Niata a ver el partido de Gloria Boedo. Pero estaban los chicos de Gloria TV transmitiendo. Y cuando hay alguien que transmite, nos quedamos en casa. O sea, no transmitimos. Vamos Botinelli, dice Mauro. Hacemos el Nueva Estrella también, hacemos el Talar. El partido va 2-0 para Chicago. De nada, Mati. Hacemos de la A a la D, para que tengan una idea. Y pronto, posiblemente hasta Argenliga transmitimos. Si nos queda algún día libre, ¿por qué no? Ayer transmitimos Newell Country 2-0, gana Chicago. Transmitimos Newell Country, para que tengan ustedes, para más de 300 personas a la vez había. Estaba muy contenta la gente de Newell y de Country, nos trataron excelente. Mandamos un saludo a la gente de Newell, nos trató excelente, la gente de Country obviamente también. No hay marcador, todavía no, la semana que viene, Mati. Y hay gol de Pinocho.
El número 9. Amaya. 2-1. 2-1 el local. Lateral. Gente, no es para pelearse el chat. Gracias. No se peleen, si hay alguien que agreda, no le dan bola y listo, gente. La ignorancia es lo mejor que puede pasar, ¿eh? Quedan 10:50 de este primer tiempo, gente. El partido va 2-1 a favor de Nueva Chicago. Nunca fui a transmitir Metropolitana. Severino me dice, ¿cuándo transmití desde Uruguay? Y bueno, cualquier momento. Me invitaron la otra vez a hacer Peñarol, ¿eh? Pero queda lejos, queda lejos. Pronto vamos a estar de vuelta en Rosario. Con todo lo que nos dieron en Rosario, ayer nos dieron torta, nos dieron empanadas, nos llevaron a conocer la cancha, la verdad la gente de Newell's. Una manera mejor imposible como nos trató. Cristian Iglesias le manda el Chucky, exitosa al Boti y a Saya. Se salva Pinocho. La indiferencia, ignorarlos decía eso, me decía. Exactamente, Nati, exactamente. Vamos Chicago, dice Leonardo. Cualquier momento vamos a Uruguay, Sandrito, a transmitir. Ojo. Sí, señor. Roja al DT, ¿no? ¿Estoy al DT? ¿Estoy al DT? ¿Eh? ¿Al 10? Lo he hecho, Bolete, sí, sí. Humberto Trío, gracias. Jaja, qué buen chiste, Fran. Pedí una falta, no se la dieron, nada grave. Lateral para Chicago. Acuérdense, gente, lo hacemos de onda, como dijimos. Pónganos un me gusta y suscríbanse al canal. Es apretar un botoncito, gente. 420 personas del otro lado para ver este partidazo, ¿eh? Necesitamos que se suscriban, así pueden encontrar los partidos más fácil, más rápido. Es gratis, por las dudas. No te cuesta nada. Te avisan cuando transmitimos. ¿Cómo van? 2-1 Chicago, quedan 9:38. Acá estamos a pedido de los chicos. El otro día vamos a transmitir Pinocho Secla, no se pudo. Y quedamos en deuda. La gente de Chicago hace mucho nos viene pidiendo.
y por un tema de agenda no se podía. Bueno, hoy pudimos hacer 2 en 1 y cumplir con los 2 equipos y nos pone muy contentos eso, ¿eh? Ojalá salga un partidazo con muchos goles, que ustedes se entretengan y que gane el mejor. ¿Me estás hablando a mí, Mati? Mirá, te soy realista. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Te soy realista? Me da igual, ¿eh? Me pidieron 10 veces venir y no había venido. O sea, lo hago de buena onda, ¿eh? No te confundas, Mati. Mirá que ya transmití Boca, transmití San Lorenzo. ¿Qué gano por transmitir, Mati? Contame qué gano porque vengo de onda, ¿eh? No es un laburo, no cobro, Mati. No recibo ni 10 pesos. A veces me pago hasta la entrada. Así que si vos me decís que gano por transmitir, no me garpa, vengo de onda, gente. Nada. Lo hacemos a pedido de los pibes de onda y le podés preguntar a los pibes, ¿eh? No, Mati, no garpan. Yo no, los que cobran son los chicos de Red que hacen un excelente trabajo. ¿Vos te podés imaginar que por esta porquería que hago me van a pagar? ¡Se salva! No queremos plata, gente, justamente. No queremos plata, no lo buscamos, la verdad laburamos de otra cosa. Aún Matías que nos decía eso. Cuando me inviten voy, hacemos así. No, gente, lo hacemos de onda esto. Lo hacemos para que la familia que no puede venir pueda ver el partido, aquel que no tiene la plata de la entrada pueda ver el partido. Lo hacemos por eso, nada más. Para que los pibes después puedan tener su gol y nada más. No importa, Kevin, eso, no importa. Repito, no lo hago por plata, por plata laburo, gracias. A alguien que opinó, nada más, chicos. Ya está. Cambiamos de tema, dale, vamos a ver el partido. 2-1 el partido, 8-10. Chicago 2-1, sí señor. Le mandan saludos a Agus Wolfo. Gracias, Nahuel Luz. Qué golazo metiste ayer, ¿eh? Qué victoria hizo Boedo. Vamos, Franco Martín, dice. Ya está, Fran, ya está. Terminó, listo. No nos volvamos locos, sigamos con el partido. A vos, Ariel, gracias por estar. ...2-1 el partido. La tercera ganó Chicago. Ganó Chicago por 1 gol. Partidazo, ¿eh? Felicitaciones a Lucas Grada y a la sub-20, bueno. Vamos Chicago, dice Jorge.
Gracias a ustedes, Camila. Me aparecen acá los mensajes, chicos. Por eso lo hacemos con un celular y no con computadora. Para poder leerlos. Se queja de una falta, no se la dan. Saque si quiere ganar, sale. Se viene la contra, la cruza y se salva Pinocho. Bueno, cuando juegue por acá cerca lo podemos transmitir a la ñata. Ayer estuvimos en la ñata viendo Boedo Gloria, es un partidazo. Vamos Chicago, dice Gabriela. Gracias a las 490 personas que están del otro lado y a los que pusieron me gusta. Espero que se suscriban, gente. Si jugás, acá me dice a Juan, si juego con mis amigos, lo venís a transmitir, estás en cana, Juan. No quiero entrar, gracias. Sigue 2-1. Suscríbanse, gente, eso es lo que tienen que hacer. Suscribirse y poner me gusta. Háganle caso a Tobías. ¿Cuántos minutos quedan? Ya te digo. 5:56. No sé, muchachos, si hay mucho laburo negro en periodismo. Yo no soy periodista. Vamos, Gavilán dice, no soy periodista, gente. Yo soy amigo de los jugadores de futsal. Venía a ver todos los partidos de futsal de muchos equipos y me dijeron, agarré un teléfono y grabá, así tenemos los goles y así nació esto. Así nació esto, gracias a los pibes que nos pidieron, nada más. El partido va 2-1. Aymar, si no te gusta, anda a tu casa. Saludamos a la quinta de Chicago. Y bueno, si estás en la tribuna, sos un boludo que estás mirando por la tele en vez del coso. Sos el boludo más grande del mundo. Pagaste para verlo por YouTube. No me enojo, pa, está todo bien. Saludamos a la séptima de Chicago. Gracias, chicos. Gracias, Julián. Chicago gana 2-1. Mandamos un saludo a Fran Alonso. Gracias, Darío. Sí, 500 personas. No la rompo yo, la rompe Chicago y Pinocho, ¿eh? Los chicos que juegan. Saludos a Nico de JJ. El 9 de Pinocho metió gol para Pinocho, el 17 de Chicago y el 8, que sería Carbonaro, el Gabito Medina.
Gracias, Francisco. Y el 9 era Maya. Sí, sí, Brian, totalmente. Bueno, Norma, qué bueno que puedas ver el partido. Facu hoy no juega porque está en la selección, gente. ¿Sabes por qué pido me gusta? Porque tengo ganas, Mati. Si no te gusta, a tu casa. Saludos para la octava de Chicago. Permiso. Para el que lo pedía, ¿eh? Sí, Mati, me hago millonario con esto. Me descubriste, listo. ¿Estás contento? Chau. Nicolás Constantino, la máquina del J. Como empataron ayer, ¿eh? Cuando no quedaba nada. Ojalá levanten. Fue para vos, Juancito, el regalo. Saludos a la Jessie de Chicago, dice Ezequiel. Lo pidieron, chicos, por eso lo hicimos. Gracias, Gabriela. Ah, Mati, que voy a estar enojado. Hay alguien que se dio cuenta porque pedimos me gusta para llegar a más gente, exactamente. La saludamos a Pili Rossi, fanática del futsal. Aguante la matanza, dice Santicrat. El partido va 2-1 a favor de Chicago. Aguántelo de Ballester, dice Ezequiel. Primer tiempo. Aguante Glorias, dice Matías. Saludos para los cuervos de Ushuaia, mandan acá. Grande Martillo, dice Simón. Bueno, Mati, te cuento, a vos te gusta saber. Mirá, los chicos de Red tienen un cachet, pero lo hacen bien. Yo boludeo, no cobro, lo hago de onda y nada más. ¿Podés monetizar? Sí, podés monetizar. No te pagan un corno, pero podés. Ahí tenemos Primera de Futsal, un programa nuevo, ¿eh? Búsquenlo en YouTube del papá de los Bonari. Muy bueno el programa. Aguanta Alvear que ganó, dice acá Yana. Martillo me dice, venía a transmitir a La Plata. ¿A cuál? ¿A Gimnasia? Vamos, Lobo, me dice Gino. Botinelli espectacular, ¿eh? $2-1 el partido, gana Chicago.
Saludos para Sabri Guada de Urquiza. Quedan 37 segundos del primer tiempo. Gimnasia. Tengo que ir. Soy amigo de Franco Alegre y ya me dijo. Hay que ir. Fran, no te voy a leer nunca, así que no importa lo que digas. Saludos. Saludos para Macu, del pabellón 3. Boti, 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 acá dice. Tenemos 560 personas, 125 me gusta, bien. More me dice, mándale un saludo a Nacho, el hermano, bueno. No sé si me lo decís a mí, Benja. Le mandamos un saludo a Gael, el hincha más chiquito de Chicago. Vamos, zurdo 10, dice. Sasha, te amo, dice. Bajale el volumen, Fran, tranqui. Saludos para Dani. Saludos a la octava de Ferro Merlo. Acá me pregunta, ¿sos hincha de Chicago o simpatizo con Chicago? Mirá, me dice, no, güey, vamos a La Plata, juega Newbery. El viernes hago la tercera de Newell, chicos. Se complica. Gracias, Sofi. Quedan 9 segundos. Yo le digo... Saludos para el chino de la octava. Quedan 9 segundos y nos vamos al entretiempo. Sepan que en los primeros 2 minutos siempre hay goles, así que fíjense, vayan a buscar algo para tomar, vayan al baño, hagan lo que quieran, en 10 minutos se vuelve. Y no se olviden de dar me gusta, no se olviden de suscribirse si pueden, Gracias, Sandrito, pero no podemos hacer mucho, debe ser Wi-Fi. Espero que del otro lado se esté viendo lo mejor posible. Mati 10 dice, le manda un saludo al que a él le roza el ano, le gusta que le rocen el ano a Matías. Bueno, Mati, si a vos te gusta eso, ya estamos en el siglo XXI, tratá de usar gel para que no te lastime. 3 segundos quedan. Mandamos un saludo a mi amigo Fatu, No soy comunicador, Mati, no sé si no lo entendés. La parte de que lo hacemos de onda no lo entendiste. Bueno, gente, entretiempo 2-1 el partido, volvemos en 10. Saludamos a la séptima, al arquero de la séptima. Saludo para Gonzalo. Gracias, Simón. Gracias, gente. Dejamos el celular. Así que no vamos a ver. En 10 minutos volvemos. Fíjense si se pueden suscribir, dar me gusta, seguirnos en Instagram. Se agradece. Si no, no importa. Gracias. ...2-1 el partido. Chao, Benja. Suerte. Chao, Benja. Suerte.
Anda a ver a Zaro si es tu ídolo. Preguntale a tu viejo si fue bien. Está aburrido, ¿no? Y mandarle un mensaje, boludo. Gracias, loco. 13. Gana Chicago 2-1. Oh, no es entero. Gracias, Serra, querido. Lo ponemos por el tiempo nada más, gente. ¿Y ahora? Ahí hay chicos jugando, pregúntale ahí. Pasa que es el wifi, amigo. Que puedo lo más porque hay mucha gente. Están todos de movimiento. Le mandamos saludos a la gente de Chicago, que lo manda Facundo. Y a la familia Porta, por supuesto. Gente que está del otro lado, ¿se ve bien o se ve más o menos? Díganos. Vamos, Ñul, dice Nico González. No pasa nada, Serra, tranqui. Nos divertimos igual. Lo hacemos para divertirnos, vos sabés que no me voy a enojar. ¿Qué te vas a enojar con alguien que no conocés? ¿Que habla por hablar? No, nos divertimos nada más. Aguante Chicago, dice Mati Catnillion. Se ve de 10, gracias. Gracias, gracias, gente. Ezequiel me dice, te recomiendo los sándwiches. Vengo todos los días nueva, chicos. Los conozco. Anto dice, grande emperador, gracias. Gracias, Luna. Bueno. Gracias. Claro que hay que divertirse. Es esto o nada, así que... Bueno, Hernán Fernández le mando un saludo a la hermana. Gracias, Marcela. Gracias. Saludos para la hermana del Tibu. Gracias, Maffer. Brian Meauro, te amamos, dice Mayra. Profe, el lunes es feriado y no viene. No, Pocho, mañana no laburamos, ¿viste? Tampoco ustedes tienen clases, zafamos todo. Y el jueves que viene tampoco. El partido Nicolás va 2-1.
FM Vivir, ¿dónde está? Abajo. Ahí bajo a saludarte.
Bueno, empezamos. Mandamos un saludo a la gente de FM Vivirec, que vive el sentimiento de Chicago a full. Todos los mensajes que mandaron, si no contesté porque no estaba, gente. Fui a saludar, amigos. Saludos para Walter Montenegro, dice Gorosito. Gracias, Juan. Benjamín dice que se come el chori. Bueno, saludos, Benja. Ponele chimichurri. El boti. Corbarán y Yáñez los goles de la Sub-20 que ganó 2-1. Lo transmitió Deport TV. Bueno, Luna, no podemos hacer nada. Queremos que se vea lo mejor posible. 2-1. 2-1, 2-1. Sigue 2-1 para Chicago. Recién empezó el segundo tiempo. Pido permiso para que me dejen los clubes, lo piden los jugadores que son los que me invitan y así transmitimos, gente, nada más. Saludamos a la Sexta de Newell, ayer estuvimos por Rosario. Bueno, Huguito, saludos. Gracias, Guada. Y algunos te dejan, Matías, otros no. Hay un poco de todo. Por suerte la mayoría nos deja. 2-1 gana Chicago. Quedan 17. Es un crack. Sasha Torito es un crack. Elías es el DT de Pinocho. Gracias, Luna. Sasha es la máquina, dicen, un crack. Aparte, uno de los mejores personas que puedes encontrar en el futsal. Se salva Chicago, ¿eh? Hay córner.
Tranqui. Gracias, Thiago. A la abuela de Elías de Chicago le mandamos un saludo, por supuesto. Después el Chichón Brizuela Saya ser mejor. Dice, el Chichón la rompió el otro día. Metalúrgico contra Miriñaki. ¡Opa! ¡Qué bien que la hizo! Carpintería, bueno, Bella. Dice, gracias por tu transmisión. Gracias a ustedes, gente. Hay gente que la ignora, si no se da cuenta que la vas a ignorar, hay infracción y viene la tarjeta amarilla. La 23, Franco Martín. Delphi dice, el mejor jugador de futsal argentino. Bien. Se está poniendo rústico. Se está poniendo rústico el partido. Hay lateral para Pinocho. Un saludo para Leila, que la amo, dice Julián. Bueno. Por ahora la mayoría nos dice que sí, Matías. Alguno te puede decir que no. Amarilla Tato Blog. Bueno, ¿cuánto van? 2-1. Gana Chicago. Quedan 15-20. No, no es Loreto. Loreto está en Independiente. Es Botinelli. Alguno que me dice acá, si los que tienen transmisión propia te dejan transmitir. Sí, mirá, Racing me deja. Independiente perdió 5-2 contra Barraca. Lo que apostaron por Barraca, que pagaba mucho. Espectacular. Voy a hablar con Mirko, que le pasé el dato. Se salva Pinocho. 2-1 Coqui. 2-1 Chicago. Es posible que vayamos a Villa Pueyrredón. Entre semana posiblemente hagamos 17 Jorge Newbery. Jugó Racing y ganó. Hoy, no siempre, la verdad que nunca lo hice al Boys. Hoy perdió al Boys, perdió con el Boys, con Alvear. ...4-1 a Kimberley, ahí está. Gracias por el dato, Bonari. Gracias, Nahuel Vázquez, por el dato.
Gracias, Nahue. Mirá, ahí que me preguntaban cómo hacemos para transmitir. Ahí los chicos de Platense me están invitando a transmitirlo. Éxito Delphi. Gran jugada de Pinocho, logra el empate. Greco. (2-2) cuando quedan 13:34. Tenemos un partidazo acá. Hacé para atrás, Juan, que podés y lo ves. Se salva Pinocho. 2-2. (13-16) quedan. Greco es Gimnasia, sí señor. Ferro, tenemos ganas de hacer a Ferro. Si no vamos a 17, creo que entre semanas juega Ferro Barracas y puede ser una opción. Vamos a ver, hay que ver. Lucas Romero manda saludos. ¿Cuál es el mejor equipo de futsal hoy en día? Y hasta hace poco me parecía que el que mejor andaba era 17. Pero San Lorenzo acaba de ganar la Copa, qué sé yo. Está entre 17, San Lorenzo, Barracas. Está muy parejo. Lo que sí te puedo decir es que hay menos diferencia que otros años. Luca es arquero de la séptima. Bueno, mandamos un saludo. Y hace años que está muy bien Torito San Lorenzo. No es por ahí tan cuco como otros años, pero siempre peligroso. Vamos Chicago, dice Luca. Le pedimos a la gente, como siempre, que se suscribe y nos dé me gusta, 554 personas. Le mandamos saludos a la familia Castrastaro. El San Lorenzo de Pecio es una locura. La verdad que sí, Matías. ¿Todo bien, amigo? ...175 me gusta. Llegamos a los 200 hoy. Batimos récord. 2-2. Ahora que volvió Carita decía que va a pelear todo el año que viene. Secla, a mí Secla me gusta mucho. Lástima que se fue Grillo y se fue García Barreto. 2-2. Santi. Cínico, un partidazo. 2-2. Y hay 3 equipos peleando ahí abajo que son Gimnasia, La Ñata y Banfield. Está todo muy parejo. Y Racing ya se fue a 7-8 puntos. Está
como un poquitito más salvado. Creo que lo más parejo para entrar a playoff. Hay 6 equipos en 4 puntos. Para 3 lugares, ¿no? 6 equipos para 3 lugares. Diferencia de 4 puntos. No, no sé, esas cosas no se dicen, tenemos amigos en todos lados. Que sea el que tiene que ser. Hay 3 equipos peleando por 2 lugares, es todo lo que te puedo decir. Banfield, Gimnasia, Laniata, en todos los lugares tenemos amigos. Vanessa dice, vamos Chicago. Gracias a la gente de Chicago y de Pinocho por la buena onda. Tanto a la dirigencia, a los jugadores, como a la gente que está del otro lado viendo el partido. Cayó un poquito la ñata. Le mandamos un saludo a los seniors de Chicago del futsal. La verdad que es un partidazo, sí señor. Quedan 9:54. Hoy futsal, mañana la República de Matadero. Dice, vamos Chicago, Mauricio. En el 2017 era una locura. Ayer fuimos a la Niata. Lo vimos un poquito desmejorado el club. No era lo que era unos años anteriores. Román me dice, mandale saludos a Tomás. Larry. Carda. Gracias familia Galler. Lo bueno es que lo puedan ver el partido y lo puedan disfrutar. Sí, 2 el partido para Mundo Chicago. La idea es esa, que la gente lo disfrute, lo pueda ver. No es guau la transmisión, pero por lo menos en tu casa la podés ver. Dice el Cuco de San Lorenzo, la Laniata. Le mandamos un saludo a los pibes de Metalúrgico, por supuesto. Caballero me dice, relata el partido y se ríe. Un genio, Caballero. Hacen ruido con las chapas, por eso. Claro, después Boca y San Lorenzo invirtieron demasiado. Y Barraca también. Gracias, Martillo. 600 personas, 191 me gusta. Esto es un éxito. Ojalá se hayan suscrito, gente. Lo único que pido. Te suscribís, me haces feliz. Podemos venir otro día a transmitirlos, cualquiera de los 2 equipos. Así que nos llevamos bien con los 2 equipos. Así que, porque hay gente que golpeaba y como siempre, había alguien tomando una cerveza y bueno, nada bravo. Acá dice los pies de la sub-20 bancando de Venezuela. Bueno, Lucas Grandia, vamos. Felicitaciones por el triunfo de hoy, 2-2, Matías. Espero estén viendo el partido y lo estén disfrutando los chicos de Venezuela. Traigan la copa. En la B de AFA, ¿quién está mejor? Creo que River, gente. Creo que River arrasa. ¿Qué querés que te diga? Viene muy bien. Si mirás los últimos 10 partidos, pero puede ganar cualquiera. Un saludo al rey de la balanza. Bueno. Aguante Gloria, dice Santiago Martínez. Aguante, son amigos los chicos de Gloria. Gloria Tigre viene muy bien, sí. Los últimos 2 partidos tuvo algún problemita, ayer lo vimos. Ayer fue un partido de locos con Gloria.
cerró 400 goles. Boedo llegó 6 veces y metió 4 goles. Una cosa de loco. Y bueno, hay que jugar los partidos, gente. Récord por venir a Chicago, me dice. Y bueno. ¿Viste? Yo a Newbery no. Yo doy fe que a Newbery el año pasado le tenía mucha fe. Era un equipo que defendía muy bien. Camilo García, mi amigo de Secla. Saludo grande a vos, a tu abuelo. Sos un genio. Ojalá que la rompas todo en el Córdoba, ¿eh? Cuando jugués, pasá link que te queremos ver. Hoy lo vimos al amigo Pepe Grillo. Son crack la gente de Secla, los queremos mucho. Saludos para Iván, de Fútbol Senior. Están dados. Lo que pasa es que Newbery había estado muy bien el año pasado, pero le habían suspendido 4 o 5 jugadores a ellos de Boedo, pues se habían agarrado trompada. Pero era un buen equipo. Sacó a Camionero, a River, y le ganó la final a Pacífico. Le mandamos un saludo, por supuesto, a Facu, dice Natalia, le mandamos. Y Pacífico siempre es peligroso. La B es la categoría más complicada que hay. Chirola es crack, es un amigo Chirola, por supuesto. Brian Gorosito, me dice, ayer estabas conmigo. Y sí, estábamos ahí en la tribuna. Si la metía era un crack, si la erraba, bueno, es cosa que pasa. Nico Albornoz me dice, Chirola es un crack. Para mí, sí. A mí dámelo siempre en mi equipo. Y los chicos de Gloria son espectaculares. Bauti Nazareno, Germano, Matera, Stevenson, Mati Bravo, todo buena gente. Felipe, el arquero Otero, son todos buena gente. ¿Cuánto queda? 8:15. Partido raro ayer en Gloria, pero al año un partido malo podés tener, así que los chicos ahora van con Argentino y seguramente le vaya muy bien. Un gran equipo, Gloria. Los banco mucho. Lautaro Soto, saludos. 2-2 va el partido, Alejo. Bruno nos manda saludos desde Chile. Nosotros te mandamos a otros a vos. 2-2, Santiago. Uf, está complicado. Hoy perdió Albois. 7:56 faltan. Hoy perdió Albois. Está puntero solo Porteño. Le van a dar los puntos a Metalúrgico y va a quedar puntero también. Y Vélez tuvo fecha libre, pero entre esos tres parece que va a estar el campeón, ¿eh? Y en playoff después pasa cualquier cosa. Santilema me dice, ayer fue todo de Boedo y fue. Ayer el arquero de Boedo, la verdad, un genio. La máquina es Nico Albornoz, imparable, me dice. El lagarto, el arquero de Boedo ayer, más que un lagarto fue un pulpo. Sacó todas, chicos, todas. Román González me dice, Emperador, si empatan, ¿hay penales? Creo que definen con la moneda, chicos. Vélez, Metalúrgico y Albois, entre esos tres, dice Matías. Te estás olvidando de Porteño, ¿eh? Acá Silvana me dice, desde Lomas bancando a Franco Martín.
La verdad se agradece la buena onda de la gente del otro lado, tanto de Chicago como de Pinocho, a los directivos de ambos equipos. Mandamos un saludo, como siempre, a la gente del Nueva, a Manzanita y compañía. Dylan de Ballester. Así que mandamos saludos a la gente de Franja que siempre nos banca, a Fernando Villa Modelo, un crack, ojalá todos sean como él. Obviamente a la gente de Newell's que nos trató también ayer, a la gente de Country, a la gente de Secla y a toda la gente que nos banca siempre, a la gente del Talar, hay un montón, la gente de Sideco. Podemos nombrar a un montón de clubes porque todos nos tratan bien, gente. Nos tratan muy bien, gente. Así que gracias a todos. Nos vamos a olvidar de alguno. La gente de Boedo también. La semana que viene vamos a estar ahí. Sigue 2-2. Acá me dice Yara Ríos, me dice, la máquina es mi novia. Haceme quedar bien, que me paga el McDonald's. Bueno. El show de Mosaic contra Chicago, dice Nico Albornoz. ¿Qué equipo, maestro? Hermosa cancha, dice. Acá me dicen, Palmieri sigue el año que viene en Franja. Mirá, oferta no le van a faltar. Yo creo que el hecho de que haya cancha se va a querer quedar un anito más. Yo creo que el año que viene se viene un gran Franja de Oro. Tiene hinchada, va a tener cancha y va a tener un buen equipo. Son amigos la gente de Franja. Le mandamos saludos a Palmieri, Brunito, Fosforito, al Pepo, a Juliano, a los hermanos Irubardi. Pero un saludo a Mirko y al padre, pero el saludo especial es para Dylan Pardo, que se lastimó, Recupérate pronto, Dylan, te queremos en una cancha, Sos una gran persona. Acá le mandan saludos a Meauro, la familia, que lo banca. Gracias, loco. 13. No, hay que poner el resultado, ya tenemos la app. Con eso vamos bien. ¿Qué tiempo queda? 5:38. Qué arquerazo, dice Matías. Saludos al Cejón, ya están dados. ¿Cuánto va? 2-2. ...610 personas, 217 me gusta, Yo creo que si se prenden, llegamos a los 250, Saludos a Bati de Pinocho, dice Claudio. Este es el segundo partido que hicimos con más gente. El otro es 17 de agosto contra Country Copa Argentina, Metimos casi 1000 personas. La verdad, muy bien los dos equipos, se portaron muy bien, Quedan 5:13, 3 faltas por lado, 2-2 el partido, Hay un partidazo acá en Lugano, en el Coloso de Lugano, la cancha de Nueva Estrella. 3 por lado. Dice Don Bosco, mañana juega con Hurlingham. No sabía que había partido mañana, gente. Mirá. Había mirado y no había ningún partido. Anda muy bien la gente de Hurlingham. Que están remontada, Don Bosco. Ganó la última fecha, un partidazo.
Pero Mati López de Hurlingham va a querer que gane Hurlingham, ¿eh? Se salva Pinocho. Tiene un pibe que creo que está en la selección ahora, que es un crack. No sé el nombre, disculpen. Lama ganó, y ganó un partidazo Lama. Hasta donde yo tengo entendido le ganó a Espeleta. Hay amarilla para el arquero. Se está jugando a cancha completa, ¿eh? $231 me gusta. Grada, el de Pinocho, ahí está. Es una máquina el pibe. Que está en la sub-20 y está mirando el partido, ¿eh? Le mandamos un saludo grande a él y a Facu. Facu Bonino. Ahí hace un rato saludaron, así que le mandamos un saludo a todo el plantel le mandamos. Facu Bonari, ahí está. Debe estar el arquero de Boca, Luca Costa. Todos los chicos, le mandamos un saludo grande. Bueno, Andrés Goldstein le manda un saludo al novio. Se salva Pinocho. Bonari, sí señor. Facu Bonari. Ahí el padre nos corrige. Gran victoria de tu hijo, ¿eh? Del Fede. Lo íbamos a transmitir, pero no se pudo. 2-2 el partido. Pinocho va. Se salva Chicago. 3:49. No sé si se ve mal. Acá se ve bien, maestro. No sé la gente cómo lo verá. Gracias, Manuel. Ahí tenemos a la gente de Chicago alentando, ¿eh? De este lado hay más gente. La cancha está llena. El partido va 2-2. Quedan 3:49. No, nosotros no nos enfocamos, somos secretos acá. Vamos Chicago, dice Leonardo. Medio atrasado el audio, puede ser. ¿Cuánto queda? 3:48. Gracias, Gómez. Pone me gusta, Severino, pone me gusta. Dale que faltan 13, llegamos a los 2:50, vamos. Suscríbanse, gente, ayúdennos. Y si pueden, síganos en Instagram, El Emperador 23. Nos sirve un montón, podés ver todos los resúmenes de los partidos que se transmitan. Si querés saber algún resultado en tiempo real, minuto a minuto, las tablas de posiciones y el fixture, segundopalo.com.ar. Repetimos, segundopalo.com.ar. Tenés las tablas de posiciones, los fixtures, los resultados minuto a minuto. Tenés quien transmite los partidos. Podés ver los resúmenes de los goles, todos. ¿Cuánto van? 2-2.
segundopalo.com.ar, la página de Toto, de Juli, de Nacho, del Chapi, del Vasquito. Tiempo, 3 minutos clavados. Se mojó la cancha. Están limpiando la cancha. No se acuerden, gente, que nosotros venimos acá por los jugadores y venimos por los clubes. Lucas Rodríguez, te mandamos saludos. No se olviden de eso. Siempre a favor de los jugadores y a favor de los clubes. Esa es nuestra lógica. 243 me gusta. 670 personas. Estamos a 7 me gusta de los 250, El Campito Futsal, Janet. Le mando un saludo a la gente del Campito, que están primero en la Argenliga, Vamos a no bajar los brazos. Jugó muy bien el Campito, lo vimos jugar en la Copa Ballester, la verdad que un equipazo y buena gente, Se cayó una botella con agua y están limpiando la cancha, gente. Está todo perfecto, Nati, tranquila. Mirá, la gente está cantando. Está todo bien. Está todo perfecto acá, quédense tranquilos. Quedan 3 minutos. Un bidón. Tranquilo, gente, ya está. Ahí está, listo. Faltan 3 minutos. Estamos a tiempo de que aprieten el botoncito. Está todo bien, está todo bien. Natalia, está todo bien, quédate tranquilo que no pasó nada, te lo garantizo yo. Quédate tranqui, hay 40 personas de Pinocho, no pasa nada, están todos bien, mirá. Para que te quedes tranquila, no pasa nada, está todo tranquilo. Está todo tranquilo acá. Está todo tranquilo, está todo bien, no pasó nada. Echan al jugador de Pinocho.
2-2 el partido, quedan 3 minutos. Ahí están terminando de secar. Sí. Porque tenía Gatorade el bidón, entonces por eso. Va a jugar con 4. Juega con equipo completo, Pinocho, tranqui. Juan Alejo dice, te puse, claro, si te gustan los hombres, Juan, no hay problema. Aguante Chicago de Miami. Dice, no hay nada igual. No, se juega, tranqui. ¿Cómo te quiero, Alejo? Me dice. Era afuera el que rajaron, claro. Gracias, Andrés. Repetimos, le mandamos un saludo grande a Dylan Pardo, que se lastimó ayer. Se tiene que recuperar pronto, No hay nadie lastimado, tranquilo. Juega con uno menos, Pinocho al final. 4 jugadores. Te mando un saludo, Severino. Leo, te están mandando mensaje. Ya lo vamos a poner el resultado, Janek. Acuérdense de suscribirse, gente, es lo que necesitamos, Me gusta y suscriptores, Gracias por todo. 700 personas y 260 me gusta. Lo bueno es que se suscriban ahora, gente. ¿Cómo va esto, mi amigo Santi Gramansky? 2-2 y quedan 3. Pinocho tiene uno menos. Los cracks del ascenso del año pasado, Borruto y Gavito, porque le expulsaron un jugador, Benja. Tiraban un pelotazo a una persona, por eso, nada grave, chico. Gracias, Toto Cerdeira. Gracias, Andrés. Graminsi, es verdad, Marcelo, perdón. Graminsi. Pasa que leo rápido, hay 80 mensajes, perdón, Tito. ¿Cómo va? 2-2, quedan 3. Se sigue. Se salva Pinocho. Se salva Pinocho. Aguante 17 de agosto, dicen acá. Se levanta Chicago la gente. Gracias, Ricky. Saque de arco. 712 personas, Gracias a todos los que están del otro lado. Todo esto gracias a Severino Leonardo, que tuvo la idea, Bazán figura, el arquero, sí. 2-2. Queda 2 minutos 10. Aguanta el más fuerte, dice Daniela.
Vamos a ver. Sos famoso, emperador, no te olvides de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Gracias, Chara. Y la tiró afuera, ¿eh? La tiró afuera. La tuvo Chicago cuando queda 1:49. 49 segundos más con un arquero, con un jugador de más, ¿eh? Saludos para Jiménez, Julia, Joaquín, que están mirando. Bueno, saludos. Y hay gol de Chicago. Gol de Chicago, 3-2. Hay minuto de Pinocho. Queda 1 minuto 37. Volvé a ver al Jota, hay que ir, a ver al Jota, son amigos. Queda 1:37. Gana Pinocho, 3-2. Gritalo, emperador. Gana Chicago 3-2. Y le echaron a un jugador, ¿eh? No, perdón. Chiara me dice, venía a gritar. Partidazo. Maestro, no me golpea tanto que me ponga todo. No sabemos a quién expulsaron, no marcó todavía. Queda 1:37. ¿Y va a seguir con uno menos? Sigue con uno menos. ¿A quién lo echaron? No sabemos. ¿Eh? A Greco echaron. Aguante Matadero, dice Gabriel Luján. Va con arquero jugador Pinocho, ¿eh? Va en busca de la heroica. Hasta el final del partido con uno menos o hasta que le metan un gol. Recupera Pinocho. Aguante Brown, dice Rocco. Bueno, no es el mejor momento, Rocco. O el lugar. Queda 1 minuto 15. Vamos Matadero, dice la banda de Chicago. Que te alienta. Le pedimos a la gente un me gusta, le pedimos a la gente que se suscriban, Suscribite y después seguime en Instagram, el Emperador 23. Y hay roja para el 5. Va a jugar con 2 menos Pinocho. Decíamos, síganos en el Emperador 23. Ahí vas a ver los resúmenes, los goles, todo, de todos los partidos que se transmitan. Suscríbete al canal, gente, dale. Dennos una mano, ayúdennos. Es gratis, es poner un like. A vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón,
estamos acá para defender a los jugadores y a los clubes, muchachos. No se olviden nunca de eso. La mejor parte, Juli, es el futsal. Siempre es el futsal. Gracias a todos los que están del otro lado, gracias a todos los clubes, la gente de Chicago, de Pinocho. Quedan 10 segundos y el partido terminó, gente. Faltan 14 me gustas, A ver si se copan. Ganó Chicago, 14 me gusta faltan, gente, y llegamos a 300 y batemos récord, Si se copan, hacemos una catarata de me gustas. Gracias por haber estado, se agradece mucho. Espero les haya gustado la transmisión, que lo hayan podido ver bien. Se agradece mucho. Gracias por haberse suscrito los que lo hicieron. Ojalá que sean varios. Y bueno, nada, acá terminó el partido. Ganó Chicago. Y nada, gracias a todos, de verdad. Gracias a la gente. Suscríbanse, gente. Catarata de suscriptores, vamos. Se agradece mucho. Nos ayudan un montón, Suscríbanse, es gratis, no les cobran nada y pueden ver un montón de partidos, Festeja la gente de Chicago. Ganó Chicago. 3-2. Gracias a todos, gente. Acuérdense que todos los resultados de las tablas las puedes ver en segundopalo.com.ar. Y no te olvides de también seguir a Todo Futsal, un canal amigo. Tenés muchos partidos de futsal, El Vasco es un genio. Así que bueno, acá estamos cortando. Estamos a 7 me gusta de los 350. Espero te hayas suscrito y te pedimos que nos sigas en el Emperador 23. Salí de acá y andá al Emperador 23, seguinos. Nos ayudás un montón. Estamos a 6 me gusta de los 350. 4 me gusta faltan. Y nos vamos, Acá todo terminó. Nos vamos a quedar. Faltan solo 3 me gusta y nos vamos. Denos una mano, suscribite, no te olvides. Seguinos al Emperador 23. Gracias al Club Chicago, al Club Pinocho, por dejarnos transmitir. Gracias a Manzana. Le mandamos un saludo grande a todos. Llegamos a los 350. Suscríbanse, gente. Le mandamos un saludo. Y esperemos pronto ver a cualquiera de los dos equipos. Gracias a todos, gente. Hasta la próxima. Chau, 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 chau.